Chris Cornell era el líder de una de las bandas de rock más grandes de la historia, pero nadie se dio cuenta a tiempo de que sus letras eran, en realidad, fuertes gritos de auxilio y que su canción más famosa guardaría coincidencias aterradoras con el trágico final de su vida. Soy Ingrid y hoy voy a revelar la historia detrás de Like a Stone de Audioslave aquí en el canal de Cifra Hits. Existe una verdad oscura en el mundo de la música de la que poca gente habla. El cantante que decide exponer sus demonios y traumas en sus letras está condenado a revivirlos cada vez que se presenta en el escenario. Y ese fue el caso de Chris Cornell en muchas de sus canciones, especialmente en Like a Stone. A pesar de haber alcanzado la cima de la carrera de una estrella de rock, volver a visitar su pasado fue algo que lo atormentó durante toda su vida, hasta consumirla por completo. En su infancia, Christopher vivía con sus padres y 5 hermanos más en una casa sencilla en Seattle. Siendo su madre de origen judío y su padre un católico irlandés, la infancia de Chris fue bastante restringida y disciplinada. Su hermano, Peter, ya lo dijo en una entrevista: "Mi padre era un alcohólico, un tirano y un agresor. Nos golpeaba a mí y a mis hermanos, a golpes". Con toda la doctrina del hogar, Chris fue inscrito en una estricta escuela católica tradicional. A pesar de eso, ya empezaba a mostrar compasión y comportamientos problemáticos en las clases, teniendo que ser cambiado de escuela para no terminar siendo expulsado. Y, alrededor de los 7 años de edad, Chris tuvo contacto con algo que cambiaría su vida para siempre: el rock and roll. Él encontró en la acera la colección de discos de vinilo que su vecino había tirado a la basura debido a una inundación. Y entre esos discos había canciones como Hey Jude de los Beatles que lo hicieron enamorarse del rock, y por eso su mamá lo inscribió en clases de piano. Sin embargo, cuando Chris estaba entrando en la adolescencia, sus padres se divorciaron, lo que le causó un enorme impacto. Como su mamá tenía que trabajar y cuidar sola a sus 6 hijos, Chris pasaba gran parte del tiempo en la calle con adolescentes y jóvenes de todas las edades, y que terminaron presentándole varias tentaciones peligrosas que lo arrastrarían por un camino sin retorno. A los 12 años él ya fumaba marihuana diariamente y a los 13 usaba varias pastillas. Cuando tenía 14 años, él se excedió en la dosis y tuvo un viaje alucinógeno tan aterrador que le provocó intensas crisis de pánico. A partir de ahí, aunque prometió que iba a parar, tuvo una recaída. A los 15 y a los 16 dejó la escuela para ir a trabajar en un restaurante lavando platos. Pero, cuando todo parecía perdido, su mamá le dio un regalo que, en palabras de Chris, le salvó la vida. Era una batería. Chris se enamoró del instrumento y en poco tiempo ya era una experta en eso de los años 80, pocas semanas después de comprar un kit completo de batería. Con su salario, Chris ya empezó a presentarse en pequeñas bandas de covers en Seattle, donde comenzó a llamar la atención de la gente no por la batería, sino por su voz impactante. Con un increíble rango de casi 4 octavas, un don que la reveló como la vocalista de rock perfecta, y fue en una de esas bandas de covers de Seattle. Chris conoció al bajista Hiro Yamamoto y al guitarrista Kim Thayil, y juntos, en el 84, formaron la banda que sería una de las fundadoras del movimiento grunge y una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Soundgarden, con más de 5 álbumes lanzados y con éxitos como Black Hole Sun. Y Rusty Cage, que incluso fue parte de la banda sonora de Road Rash y GTA San Andreas. La banda alcanzó la cima del estrellato en los años 90, ganando 2 veces el mayor premio de la industria musical, el Grammy. Sin embargo, en medio de ese camino, empezaron a ocurrir algunos eventos que arrastraban a Chris de vuelta a ese abismo del que había salido. El 19 de marzo de 1990, su gran amigo y compañero de cuarto, Andrew Wood, falleció víctima de una sobredosis. Como Andrés era vocalista de otra importante banda de la zona, Mother Love Bone, no solo Cornell, sino varios rockeros del movimiento grunge se vieron afectados por la pérdida. Fue entonces cuando Chris empezó a escribir algunas canciones en homenaje a su amigo fallecido y decidió invitar a algunos de esos rockeros para formar un supergrupo temporal y lanzar un álbum en homenaje a Andrés. Y así nació Temple of the Dog, que a pesar de su único álbum, no hizo mucho ruido al principio. Eso cambió mucho después de que algunos de los miembros del proyecto, como Eddie Vedder y Stone Gossard, se unieron y formaron el grupo Pearl Jam, que explotó con éxito mundial, lo que terminó impulsando las ventas de Temple of the Dog.
Ok, pero ¿dónde entra Audioslave con su canción Like a Stone en esta historia? Entonces, sucede que, a pesar de que Soundgarden había llegado a la cima, el ambiente dentro de la banda no era muy bueno. Después de algunos desacuerdos, Chris Cornell decidió salir del grupo y decretó el fin de Soundgarden. A partir de ahí, él volvió a recaer, abusando intensamente de drogas y alcohol, lo que, según él, dio inicio al periodo más difícil de su vida. Chris intentó seguir una carrera como solista, lanzando incluso un álbum en el 99, Euphoria Morning, pero no logró tener tanto éxito como en sus trabajos en grupo. Y las ventas no estaban compensando. En la misma época, otro famoso grupo también acababa de disolverse, Rage Against the Machine. Los miembros restantes de esa banda necesitaban un vocalista, y fue en ese momento cuando el productor Ricky Rubin conectó los puntos y sugirió que llamaran a Chris Cornell para formar un nuevo grupo. Chris aceptó la propuesta, y así surgió el grupo Audioslave, con Cornell como vocalista, Tim Comerford como bajista, Brad Wilk como baterista y Tom Morello como guitarrista, que se convertiría en el creador del icónico solo de guitarra de Like a Stone. A pesar de que venían de grupos con propuestas diferentes, la química de Audioslave fluyó a la perfección. En solo 19 días, escribieron 21 canciones, de las cuales 14 fueron suficientes para componer y lanzar su primer álbum con el mismo nombre de la banda, el 18 de noviembre de 2002. El álbum fue un éxito rotundo, y gran parte de eso se debió a la canción principal de este video, Like a Stone. A pesar de todo el éxito, Chris Cornell estaba pasando por un periodo bastante oscuro de su vida cuando hizo esta canción. Él estaba en medio de un divorcio con su esposa, Susan, con quien tuvo una hija y estuvo casado por más de 10 años. Además, él enfrentaba una fuerte depresión y terminó recayendo en los vicios de las drogas y el alcohol. Y fue en medio de ese escenario de total oscuridad que Chris Cornell plasmó todos los demonios que lo atormentaban desde su infancia. Con la punta de una pluma, escribió la canción Like a Stone. La letra habla de un hombre deprimido que está solo en una habitación de un hotel de carretera y, durante aquella tarde vacía y silenciosa, él reflexiona sobre su pasado durante sus últimos segundos de vida. En la canción, el hombre está leyendo un libro cuyo nombre no se menciona, pero se da a entender que es algún libro religioso, como la Biblia, lo cual es muy común en las mesas de noche de algunos hoteles baratos. Lo confieso, yo estaba perdida en las páginas de un libro lleno de muertes, leyendo sobre cómo vamos a morir solos. Esa mirada pesimista también hace que muchos crean que el libro lleno de muertes sería solo una metáfora de la vida, y sobre cómo la vida es frágil y pasajera, a diferencia de la muerte, que es inevitable, solitaria y eterna. Pero, en medio de tanto pesimismo, él intenta encontrar consuelo en la creencia de que, si somos buenas personas, sí podemos ir a un buen lugar después de esta vida. Y si somos buenos, descansaremos en cualquier lugar que deseemos. Chris Cornell ya habló sobre este pasaje en una entrevista diciendo, es sobre lo que esperas que suceda después de esta vida, no de esa forma monoteísta, donde te esfuerzas toda la vida por ser buena, moralista, justa y generosa, y aún así terminas yendo al infierno. A pesar de ser alguien escéptica y nada religiosa, la angustia que siente en su lecho de muerte la hace aceptar todas las creencias. Por eso, ora a varios dioses, ángeles y a cualquier entidad que pueda aliviar su angustia y llevarlo al paraíso, un lugar que describe como si ya lo conociera. Yo estuve ahí hace mucho tiempo. El cielo estaba herido, el vino fue derramado, y hacia allá tú me guiaste. El vino hace alusión a la sangre de Cristo y cómo fue derramada. Aquí, él se está refiriendo a la crucifixión, donde, según algunas corrientes del cristianismo, Jesús murió para salvar a la humanidad de sus pecados. Por eso él dice que el cielo estaba herido. En otras palabras, él sabe que se equivocó y pecó durante su vida, pero no quiere ser perdonado ni regresar a ese lugar tranquilo, donde podrá descansar. Y entonces tenemos el polémico estribillo. En tu casa, anhelo estar de cuarto en cuarto, pacientemente. Te esperaré ahí como una piedra, te esperaré ahí a solas. Tenemos dos interpretaciones. Puede ser la casa de Dios, es decir, el paraíso, o en una visión más sombría, Chris podría estar anticipando cómo iba a morir.
ya que, como una estrella de rock, él realmente vivía de cuarto en cuarto, pasando tardes y noches sola en habitaciones de hotel, esperando el próximo show. Seamos sinceras, una persona con una enfermedad psiquiátrica grave como Chris, pasar tanto tiempo sola en esos ambientes, mirando la pared y revisitando su propio pasado, no debe haber sido nada fácil. Su amigo de la banda, el bajista Tim, ya explicó la frase que da título a esa canción, diciendo: Chris Cornell es un poeta. Él me engañó porque yo pensaba que Like a Stone era una canción de amor. El estribillo dice: yo te esperaré ahí como una piedra, solo. Yo le pregunté: ¿esperando a quién? Y él respondió: esperando la muerte. Pero, ¿qué fue lo que realmente llevó al trágico final de Chris Cornell? Bueno, después del primer álbum de Audioslave, Chris ingresó a rehabilitación y se casó con su segunda esposa, Vicky, con quien tuvo 2 hijos más. Pero la tristeza que habitaba en Chris era tan intensa, ni siquiera el amor de su esposa y sus 3 hijos fue suficiente para impedirle tomar la peor decisión de su vida. En 2017, Chris Cornell decidió reunir a Soundgarden para una nueva gira y el 17 de mayo de ese año se presentaron en el Teatro Fox en Detroit. Durante la presentación, se hizo evidente que había algo muy mal con Chris. Tenía la mirada perdida, el cuerpo tambaleándose, desafinaba, se equivocaba en las letras y arrastraba las palabras al cantar. Curiosamente, la última canción de ese show fue My Time of Dying, En mi hora de la muerte, un presagio de lo que ocurriría solo unas horas después. Después del show, Chris fue directo al hotel MGM Grand en Detroit a las 11:35 de la noche. Su esposa, Vicky, que estaba durmiendo en su casa en Nueva York, se despertó cuando Chris hizo parpadear a distancia las luces de su casa a través de una aplicación. Como si quisiera enviar un mensaje, ella se preocupó y llamó a Chris. Durante la conversación, notó que él hablaba de manera muy somnolienta y arrastrada. Sin embargo, él insistía en que todo estaba bien, que solo era cansancio y que solo había tomado un par de pastillas para la ansiedad, lo cual ya era habitual. Incluso después de colgar, Vicky seguía preocupada y 40 minutos después llamó al guardaespaldas de Chris pidiéndole que fuera a ver cómo estaba. El guardia de seguridad llegó a la habitación, pero aunque tenía una llave, la puerta estaba cerrada por dentro. El guardaespaldas entró, llamó a Vicky y ella le indicó que llamara a la seguridad del hotel, pero ellos se negaron a permitirle entrar. Entonces Vicky le ordenó que forzara la puerta. Y después de mucha insistencia, logró entrar a la habitación y encontró a Chris Cornell tirado en el suelo del baño, ya sin respirar y con una banda en el cuello. Los paramédicos aún intentaron reanimar a Chris, pero ya era demasiado tarde. A la 1:30 de la mañana del 18 de mayo, los médicos declararon oficialmente la muerte de Chris Cornell a los 50 minutos. Años de edad, el mundo perdió una de las voces más grandes de la historia del rock, dejando una eterna nostalgia en el corazón de su familia, de sus fans y de sus amigos, como era el caso de Chester Bennington, el recordado vocalista de Linkin Park, que era como un hermano para Chris. Chester sufría de la misma enfermedad y, lamentablemente, también decidió dejar este mundo solo 2 meses después, en el cumpleaños de su amigo. Para saber más sobre esta historia, solo haz clic en este video. Muchas gracias por quedarte con nosotras y hasta la próxima.